En esta ocasión, analizaremos y resolveremos las páginas desde la 10 hasta la 21 que corresponden al proyecto titulado Que fluyan las descripciones, que pertenece al campo formativo Lenguajes del libro Proyectos de Aula, quinto grado de educación primaria. El título del proyecto es Que fluyan las descripciones. Pertenece al campo formativo Lenguajes y los ejes articuladores que se trabajan son pensamiento crítico y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. En este proyecto, reconocerás diversas maneras de emplear descripciones en tus textos escolares. Para ello, elaborarás un libro acordeón donde describirás tu entorno en relación con la situación del agua en tu comunidad. Es decir, el producto del proyecto será un libro acordeón. El tema del libro acordeón será la descripción de la situación del agua en la comunidad. Preparación. Identificamos. En comunidades y siendo solidarios, observen las siguientes imágenes. Posteriormente, describan lo que ven y les transmiten. Aquí tenemos dos imágenes. Vamos a anotar. En el primer dibujo se observa un pez muerto a causa de la contaminación del agua y en el segundo un toro y un pájaro sufriendo los estragos de una inundación. Transmiten tristeza, enojo e indignación. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tiene el agua para la vida humana y la vida en la naturaleza? El agua es un elemento indispensable para los seres vivos y la naturaleza. ¿Cómo afecta en la vida humana y la vida en la naturaleza la contaminación del agua? Se producen enfermedades y afectaciones en el medio ambiente. ¿En qué actividades cotidianas utilizas el agua? En la higiene personal, en el riego de las plantas, en la preparación de los alimentos, en el lavado de los trastes y del coche, etc. Para conocer más sobre la situación del agua, pregunta a familiares o adultos de confianza lo siguiente y escribe en tu cuaderno la información que te proporcionen. ¿Cuántos ríos o lagos había en su comunidad o cerca de ella? Si existen todavía, ¿en qué condiciones se encuentran? ¿Qué causas ocasionan su contaminación o desaparición? ¿Cómo podrían describir este problema? En colectivo, hablen sobre la información que obtuvieron. Las respuestas dependen de si hay en la comunidad o cerca de ella algunos ríos o lagos. Lo importante es describir el problema de su contaminación. Por ejemplo, la acumulación de basura que la gente arroja y los desechos de las fábricas han contaminado los ríos, ahora se ven sucios y feos. La gente ya no nada en ellos y el agua ya no sirve para el consumo humano, tampoco para la agricultura y la ganadería. Recuperamos. En comunidades y siendo empáticos, lean el siguiente texto. Primero, hay que leer este texto, pero observando estas palabras que aparecen de color azul. En este párrafo aparece inmemoriales, concepción, sustentabilidad, hídricos. En la siguiente parte del texto aparece biosfera, hidrológicas, cuencas, acuíferos. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, busca el significado de las palabras resaltadas. Para ello, visita la biblioteca pública, la biblioteca de aula, consulta algún diccionario o busca en Internet con ayuda de un adulto. Aquí presentamos algunas definiciones, unos significados de esas palabras. Algunas están un poquito amplias, sin embargo, lo importante es entender el concepto, formar un concepto propio, sencillo, breve, que cada quien
pueda comprender. Ya que conoces el significado de las palabras, lee de nuevo el texto. Recuperamos. En comunidades y siendo empáticos, lean el siguiente texto, pero ya con las definiciones. Agua en la cosmovisión de los pueblos indígenas en México. La relación entre el medio ambiente, el agua y los pueblos indígenas ha quedado demostrada desde tiempos inmemoriales. ¿Qué significa? Muy lejano en el tiempo, no solo en sus usos y costumbres, sino también en su propia concepción del mundo, donde tienen arraigada una fuerte cultura de la sustentabilidad. ¿Qué es concepción? Manera de entender una cosa. Sustentabilidad, usar los recursos naturales cuidando que no se agoten. Termina diciendo, y respeto en el aprovechamiento de los recursos hídricos y medioambientales. Hídricos se refiere al agua como recurso natural. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que esos pueblos indígenas, desde hace mucho tiempo, han demostrado un respeto hacia la naturaleza. Esa concepción que tienen, esa forma de entender la relación que hay entre la naturaleza, les ha permitido tener una fuerte cultura de sustentabilidad. O sea, utilizan los recursos naturales, pero sin agotarlos, de tal forma que lo aseguran para las futuras generaciones. Entre esos recursos resaltan los recursos hídricos, es decir, el agua como un importante recurso natural. Luego continúa, dice, esta manera de relacionarse con la biosfera es la zona de la Tierra en donde se desarrolla la vida. Es posible gracias a que posee un conocimiento amplio y complejo de los variados ecosistemas que habitan, que van desde desiertos, planicies costeras, hasta selvas húmedas y bosques templados, y que en su mayor parte se encuentran en territorios elevados que cumplen funciones hidrológicas. Las funciones hidrológicas son las que influyen en la distribución de las aguas. Dice que son relevantes para las cuencas, que son los caminos por el que escurre el agua desde las partes altas, dice, como la recarga de acuíferos, que son los depósitos que contienen el agua subterránea, y formación de cuerpos superficiales. ¿Qué entendemos aquí? Gracias a estas definiciones, que esos pueblos indígenas, al relacionarse de manera sana con la biosfera, es decir, toda esa parte del planeta donde se da la vida, desde las selvas húmedas, los desiertos, las planicies costeras, los bosques, etcétera, dice que la mayoría se encuentra, dice el texto, en territorios elevados, desde partes altas en las montañas, que gracias a esa altura pues cumplen funciones hidrológicas, dice, ayudan a la distribución del agua, que corre por las cuencas, por todos aquellos caminos por donde escurre el agua. Este escurrimiento del agua permite dos cosas: la recarga de los acuíferos, es decir, los depósitos que contienen el agua subterránea, aquella agua que sale cuando se perfora un pozo. Al salir esa agua ya sirve para el consumo humano, para la agricultura, la ganadería. Además, permite la formación de cuerpos superficiales, como los ríos, los lagos y las lagunas. Concluye el texto diciendo, en consecuencia, los servicios ambientales que, por su propia cultura, llevan a cabo nuestros pueblos indígenas, representan una contribución muy importante para el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo regional. En asamblea, digan el significado de los conceptos que indagaron y con ayuda de su maestra o maestro, anoten en el pizarrón las palabras clave y hagan un cuadro para reunirlas. Con las palabras que identificaron, elaboren sus propios conceptos. Guíense en el siguiente ejemplo. Que aparece esta tablita que vamos a anotar aquellos conceptos breves, más sencillos, más comprensibles que pusimos en el texto. Anotamos nada más, es un ejemplo, ustedes pueden formular sus propios conceptos.
Reflexionen y respondan la siguiente pregunta. ¿Por qué se entiende mejor el texto después de conocer el significado de las palabras? Porque al conocer el significado de las palabras podemos entender cada expresión contenida en los párrafos y, con ello, comprender el mensaje que transmite el texto completo. Planificamos. Desarrollen las siguientes actividades para llevar a cabo este proyecto. Recolecten información en diversas fuentes a su alcance. Libros de texto, libros de la biblioteca pública, la biblioteca escolar y la biblioteca de aula, páginas de internet, testimonios de adultos de confianza y observaciones en su comunidad. Revisen y analicen la información obtenida para clasificarla y seleccionar aquella que les servirá. Elaboren un borrador de algunas descripciones sobre diversas problemáticas del agua en su localidad. Cada descripción deberá contar con una imagen que ilustre dicha situación. Por ejemplo, si escriben cómo imaginan que era un río antes de ser contaminado, basándose en el testimonio de un adulto mayor, deberán acompañar su texto con un dibujo, recorte de revista o foto. Vamos a presentar algunos ejemplos de borradores de algunas descripciones. Por ejemplo, si pongo aquí que entrevisté, le pregunté a una persona con mucha experiencia de la localidad, voy a anotar la descripción y también una imagen que ilustre esa descripción. Puede ser una fotografía, si es posible, un dibujo, un recorte. Que quede claro, este es un borrador. Cuando hagamos nuestro producto final, que va a ser el libro acordeón, todo esto lo vamos a mejorar, lo vamos a ampliar y va a quedar mucho más claro. Presentamos otro ejemplo, un pozo con mucha historia. Aquí otra idea, aguas con el desperdicio de agua. Aquí está la descripción y una imagen. Por último, esta otra propuesta, este otro ejemplo, dice, en mi colonia, cada gota cuenta. Posteriormente, intercambien su borrador con sus compañeras o compañeros para revisar sus borradores y comentar cómo mejorarlos. Hagan los cambios necesarios. Elaboren un libro acordeón atendiendo a las sugerencias indicadas. Compartan su trabajo con los demás y observen los libros de los otros. Nunca hay que perder de vista que el producto que vamos a obtener al final del proyecto será nuestro libro acordeón. ¿Qué es el libro acordeón? El libro acordeón es un cuaderno pequeño en forma de aquel instrumento musical, porque sus hojas se doblan. Algo parecido a esto. Además, es un recurso muy versátil que puede variar de acuerdo con tu creatividad. Te sugerimos tener a la mano lo siguiente. Materiales. Y ponen una lista de posibles materiales, pero hay que utilizar los que tengamos a la mano. Acción. Vayamos y volvamos. En comunidades, busquen en la biblioteca pública, la biblioteca escolar o la biblioteca de aula, o con ayuda de un adulto, indaguen en Internet algunos textos relacionados con la situación del agua en su comunidad. Reúnanlos para que puedan consultarlos durante el proyecto. Consulten con familiares o adultos de confianza de la comunidad la situación actual del agua en su localidad. Por ejemplo, si la tienen en todo momento o si solo la tienen durante algunas horas del día. Acompañados por un adulto, observen cómo es la situación del agua en su entorno. Acudan a un sitio donde puedan observar lo siguiente: un río o laguna cercana, una reserva, la playa pública, un pozo, una calle concurrida y con fuga de agua, o bien algún sitio público donde no tengan este recurso. Escriban en su cuaderno lo que observaron al respecto. Compartan la información que recuperaron y contesten. ¿Cómo describirían la situación del agua en su comunidad? Aquí la respuesta puede variar, pero en todos lados hay problemas.
En algunas zonas de la ciudad no falta el agua, pero hay fugas, mientras que en algunas colonias o localidades pequeñas no hay suficiente agua. ¿Cómo usarían las descripciones en su libro Acordeón para explicar la situación del agua? Usaría cada página para poner dibujos o imágenes con sus respectivas descripciones, de tal manera que se entienda cuál es el problema del agua. Revisen y analicen la información obtenida. Para ello, clasifíquenla y seleccionen aquella que les servirá. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, escribe en hojas de reuso, fichas o en tu cuaderno breves descripciones sobre la situación del agua en tu localidad. Considera que las descripciones, primero, detallan los rasgos, cualidades o características propias de un objeto o persona. También pueden ser objetivas o subjetivas y expresar emociones. Las formas de describir dependen del texto y su función. Las descripciones se encuentran en narraciones, noticias, cuentos, poemas y otros textos. Las hay de diversos tipos. Consulta Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia. Ahora vamos a trabajar con el libro Nuestros Saberes de quinto grado. En la página 16 aparece la explicación sobre la descripción. Y lo importante es tener las ideas más importantes. La descripción consiste en mencionar por medio de textos u oralmente las características de un objeto, del paisaje o de una persona. Para realizar una descripción se utilizan los adjetivos, es decir, palabras que expresan características del sustantivo. Y hay un ejemplo. En este caso, el sustantivo es niño, pero hay dos adjetivos. Uno es rápido y el otro es lento. Las descripciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser objetivas o pueden ser subjetivas. Las descripciones objetivas mencionan las situaciones tal y como son en la realidad, mientras que las descripciones subjetivas, el emisor describe las cosas desde su propio punto de vista. En la familia podemos jugar a realizar descripciones de paisajes ficticios, apoyándonos en dibujos o recortes. Por ejemplo, estos. También podemos describir sensaciones, olores y colores presentes en nuestra comunidad. Intercambien sus opiniones sobre las descripciones realizadas y den sugerencias para mejorarlas. Es importante que a todos les quede claro que tanto las descripciones objetivas como subjetivas son correctas y enriquecedoras. Profundicemos. A través de las descripciones detallamos las características de algo o alguien. Podemos, por ejemplo, describir algo que vemos, algo que pensamos o algo que sentimos. Regresamos con nuestro libro Proyectos de Aula. Ilustra cada una de las descripciones con una imagen. Utiliza dibujos, fotografías o impresiones. Reorientamos y seguimos. Con una compañera o compañero, intercambien las breves descripciones e ilustraciones que hicieron en comunidad. Reflexionen las siguientes preguntas al leer y ver las descripciones. ¿Qué describieron con respecto a la situación del agua? La respuesta depende del problema identificado. Puede ser la contaminación de un río, lago o laguna, la escasez de agua, las constantes fugas en las tuberías públicas, etc. ¿Qué elementos añadirían a la descripción de su compañera o compañero para mejorarla? La utilización de más adjetivos en la descripción de personas, lugares o cosas, además de cuidar la ortografía. ¿Cómo se podría mejorar la ilustración
que acompaña la descripción se podría mejorar con la utilización de fotografías de los distintos lugares. Registren sus respuestas en las siguientes fichas de análisis. Pueden copiarlas en su cuaderno. Nombre de mi compañera o compañero. Un ejemplo podría ser Verónica Martínez González, fecha, tentativa 28 de septiembre. Sugerencias, comentarios y cambios para las descripciones. Utilizar más adjetivos para explicar las características de las personas, lugares y cosas. Cuidar la ortografía, es decir, la escritura correcta de las palabras. Buscar sinónimos, o sea, palabras que significan lo mismo, para evitar repetirlas. Sugerencias, comentarios y cambios para las ilustraciones. Hacer dibujos coloridos para que representen claramente el problema. Usar recortes de libros viejos o revistas. Utilizar fotografías siempre y cuando sea posible. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, realiza los cambios que tu compañera o compañero te proporciona. Considera que esta última versión la utilizarás en tu libro acordeón. Tus descripciones deben ser breves y las ilustraciones pequeñas para facilitar su orden. Intervención. Difundamos. Es momento de reunir los materiales para crear tu propio libro acordeón. Comparte materiales y recursos para diseñarlo. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, realiza lo siguiente. Con ayuda de tu maestra o maestro, corta una tira larga de cartulina u hojas blancas. El largo total del acordeón puede ser de 1 metro. Dobla la tira en cuadros de 14 centímetros por 14 centímetros. Al final, tendrás un acordeón compuesto por 7 secciones cuadradas. Observa en la siguiente imagen cómo debe quedar tu acordeón. Recuerda que el tuyo será de 7 secciones. Nos presentan este ejemplo, pero vamos a dejarlo un poquito más claro. Vas a recortar una tira, ya sea de papel o de cartulina o de otro material que tengas, de 1 metro de largo. Esa tira se va a dividir en 7 partes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Cada cuadrado va a tener 14 centímetros de un lado y 14 centímetros en el otro lado. Dibuja, escribe, pinta, recorta, pega y decora cada parte del acordeón. Ordena tus descripciones como en un tríptico u organiza tu libro acordeón como creas más conveniente. Si lo consideras necesario, puedes hacer un primer acordeón en pequeño para diseñar y hacer la maqueta del orden. Haz todas las variaciones que quieras sobre este formato. Solo recuerda incluir las descripciones de la situación del agua en tu comunidad y acompañarlas de imágenes o dibujos. Por último, diseña una portada para tu libro acordeón y añade el campo formativo y tus datos personales. Título de tu libro, tu nombre, escuela, grado y grupo. Esas 7 partes, recordemos que son 7 partes que tiene o que va a tener nuestro libro acordeón. En la primera parte vamos a escribir, vamos a poner la portada y en las demás secciones vamos a colocar todas las imágenes y descripciones que expliquen el problema del agua en la comunidad. Como ejemplo, tenemos este. Aquí tenemos la portada, campo formativo lenguajes, el título. En este caso, tomamos como ejemplo el primer borrador. Y ahora pues vamos a dejar más amplio después de todas las correcciones. Pues uno puede escoger cualquiera de los ejemplos, ¿no? U otros que ustedes consideren de acuerdo al problema que haya en su localidad. Nombre, como ejemplo, Eduardo Pérez Rodríguez, Escuela Emiliano Zapata, grado 5º, grupo A. En la primera sección, ya de la imagen con su descripción, pues podría quedar de esta manera. Puedes poner pausa al video para ver el ejemplo, la foto y la descripción, para que te bases. Aquí está la página 3, básicamente, del libro acordeón.
la página 4, la página 5, la página 6 y la página 7. Ahora que ya tienen su libro acordeón, en colectivo y con ayuda de su maestra o maestro, organicen cómo exponer y apreciar los trabajos de la comunidad. Monten una exposición y distribuyan los libros de sus compañeras y compañeros para que se aprecien bien. Pueden leer sus descripciones en voz alta u organizar un recorrido alrededor del aula para observar los demás trabajos. Consideramos, una vez que leyeron y apreciaron los libros de sus compañeras y compañeros, compartan sus experiencias de creación. En asamblea, reflexionen y dialoguen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de descripciones incluyeron en sus libros? Incluimos descripciones objetivas y subjetivas. ¿Qué problemáticas se describieron en la mayoría de los libros? Contaminación de ríos, lagos y lagunas, fugas de agua y la falta del servicio de agua potable o entubada. ¿Cómo ayudó observar y preguntar sobre la situación del agua en su comunidad para crear su libro? Ayudó a tener los conocimientos necesarios para hacer la descripción de cada problemática. ¿Qué aspectos no consideraron y ahora añadirían para mejorar su experiencia? Entrevistar a más personas con días de anticipación para tener más opiniones sobre el mismo problema. Avanzamos. Integren los libros a la biblioteca de aula o la biblioteca escolar. También pueden llevar su libro acordeón a casa y compartirlo con su comunidad o donarlo a la biblioteca pública. Consideren mostrar su trabajo a las personas que les compartieron información. En asamblea, dialoguen si alguna compañera o compañero describió una problemática apremiante en torno a la situación del agua. Para ello, reflexionen sobre la siguiente pregunta. ¿Qué posibles soluciones propondría? Pues aquí presentamos 3 ejemplos, pues para 3 problemáticas. Para la contaminación del agua están las posibles soluciones para las fugas de agua y para los problemas de abasto. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron para describir la situación del agua en su comunidad con su libro acordeón. Acuerdos asamblearios. Cumplir con las tareas encomendadas para beneficio de la comunidad. Escuchar con respeto las opiniones de los compañeros y de las personas entrevistadas. Utilizar la observación y la entrevista para recabar la información necesaria para realizar descripciones de lugares, personas y cosas. Retroalimentar el libro acordeón para ir mejorando constantemente. Compartir con la comunidad los productos obtenidos. Contribuir en nuestra vida diaria para prevenir y solucionar los problemas relacionados con la contaminación, suministro y desperdicio del agua. No olvides suscribirte, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.